Alors, hablando de upload, sin contestar directamente a Alfredo, pero si tú miras acá, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Ya. Todos los campos upload, por ejemplo, este que yo utilizo yo para hacer el upload de un fichero, ¿okay? Que funciona entonces en WebDev servidor. Y si also, un momento, file upload, tenemos aquí, por ejemplo, dos ejemplos en web, WebDev, el www.slide y el www.upload, ¿ok? Entonces les aconsejo de estudiarlos, son muy sencillos y realmente pues es lo que a mí me ha servido para crear mis campos upload, ¿ok? No más. Acá no me ha devuelto, yo no sé por qué en esta documentación me lo devuelve bien. Ok, pero no pasa nada. Es importante de jugar con las dos documentaciones que tenemos. A veces una nos permite de encontrar más fácilmente la información. Ok, alors, acá vamos directamente a crear una primera ventana. Entonces, estamos acá, tenemos una base de datos en local. Vamos a crear una ventana. Alors acá no voy a tener navigation bar, voy a decir que es la ventana de inicio. Ok. Y acá yo le voy a poner una zona multiline bonita. Ok. Que yo voy a... Entonces voy a decir inicio. Yo voy a añadir unas zonas y una tercera eventualmente unas zonas. Alors, como lo han podido ver, esta, por ejemplo, podemos cambiar cada una, ok, el tipo, podemos tener esto, okay, que nos permite directamente, yo guardo mi página y yo tengo algo, primera ventana del proyecto, tengo algo bonito con un on-off completamente nativo iPhone, ¿ok? Alors, por el momento no vamos a jugar con estos campos, vamos a correr algo sencillo, vamos a decir que vamos a correrlo así. Muy bien, acá vamos a decir, pensando un poquito el futuro, cliente, caption clientes, acá vamos a decir productos, y acá no creo que vamos a hacer tiempo, pero es para la idea pedidos. Muy bien. Entonces, vamos a crear inmediatamente una segunda ventana que vamos a llamar clientes. Alors, Lockheed, Navigation Bar para volver, ya vamos a crear un looper y eventualmente un toolbar donde podemos poner elementos. ¿Okay? Va a ser una acción looper. Hay distintas cosas que van a poder mirar en el futuro poco a poco. Claro que hay muchísimas posibilidades para hacer algo bien bonito. Alors, en esta base de datos no tengo imágenes. Después vamos a ver algo con Web Service y con imágenes. ¿Ok? Y le ponemos eventualmente un bullet acá. Alors, acá, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer eventualmente un botón de buscar, un botón de más y un botón de supresión. ¿Ok? Todo esto lo podemos modificar después. Clientes.
Muy bien, yo la guardo. Ok. Y acá, sobre la primera, yo voy a decir sobre mi zona multiline, en el código. Voy a decir sobre line selection, ok, sobre un clic sobre line selection, voy a decir lo siguiente. If zm, no, mz inicio. Entonces, si es igual a 1, a la primera línea, then, OpenShide, clientes. No paso parámetros por el momento. Else, if mz es igual a 2, info, vamos a decir los productos más tarde. Else if mz inicio es igual a 3, then info 2. No creo que tendremos tiempo para los pedidos. Lo harán ustedes. Ok. Tengo que darles un poquito de trabajo a la casa. Miramos productos. Los productos, hay un error, no pasa nada. Pedidos, no creo que tengamos tiempo para los pedidos, lo harán ustedes, ok. Y clientes, llegamos en cliente, ok. Hasta ahora, todo bien, todo bien. Los productos más tarde. Ok, entonces, sobre Win, sobre la segunda ventana, lo que me interesa es los clientes que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, vamos a poner primero dentro de la zona repetida que vamos a llamar loop clientes. Ok, alors vamos a guardar este que vamos a llamar stc cliente. Podemos guardar por defecto el caption clientes. Y acá vamos a poner más pequeño, vamos a poner, por ejemplo, copiar, pegar. Alors, yo recuerdo que la zona de trabajo es siempre la primera línea, ¿ok? Después, la otra es lo que se llama la zona repetida. Entonces, no podemos ponerle información. Ok, entonces vamos a decir que es un STC email. Acá podemos poner un caption de email. Y acá el STC de teléfono. C'est caption teléfono. Voy a pasarlo en 200%. No me gusta este caption por defecto. Vamos a coger uno acá. No, vamos a dar otro. Está bien, no hay problemas. Ok, ¿y qué vamos a hacer también? Vamos a hacer un último copiar-pegar. Vamos aquí crear un... eso no es tan grande. Un último acá que vamos a chiquitar, como van a ver, que realmente no es que sea útil, que vamos a llamar
STC ID. No le vamos a poner ningún caption. Y lo vamos a hacer todo chiquitico. La razón de vivir de esto es solamente recuperar una información, un ID para después. Ok. Y lo que voy a hacer también, description, yo le pongo directamente invisible. Ok. Alors, acá, sobre mi loop cliente, vamos a empezar a crear nuestras conexiones. Uno, vamos a poner el ID. Entonces, automáticamente me encuentra la que me interesa, el ID. Después, el cliente. Alors, acá el cliente es este. Y le vamos a añadir también el email y el teléfono. Con los valores. Ok, todo esto está bien hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer para llenar nuestra zona repetida? Pues algo muy sencillo. Vamos a hacer en el focus gain. Ahora podemos hacerlo sobre inicialización. Pero ¿por qué yo utilizo el focus gain? Por una razón muy sencilla. Es que inicialización es un código que se hace cuando se inicializa la ventana por primera vez. Cuando el focus gain me lo va a generar cada vez que yo entro en la ventana. Me explico. Acá me habría manejado inicialización y focus gain porque yo tomo el focus de la ventana. Suponemos que hacemos clic para ir a una ficha detallada y volvemos después por un botón back o retorno. La inicialización no se va a volver a hacer, pero el focus gain sí, porque de nuevo tenemos el focus de la ventana. Yo no sé si me explico bien, pero espero que me explico bien. Si no me explico bien, pues me tendrán que contratar para una formación y me explicaré mejor. Alors, acá sobre el focus gain, vamos a decir lo siguiente. Looper, delete all sobre mi loop. Ok. Después, es muy sencillo. For each, clientes. Ok. Looper, add. Sobre mi loop cliente. Y vamos a afectar directamente por tabulación las distintas cosas, a saber, clientes.clientes, ID, más tab, más clientes, puntos, clientes, más tab, más clientes, puntos, me falta el email, más tab, más clientes.tel. Ok, todo bien.